Hola, mi nombre es José Antonio Méndez y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Hoy os hablaré de un asunto que causó un revuelo monumental en la España socialista que daba sus primeros pasos a comienzo de los años 80. Con el respaldo de 10 millones de votos y una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados de 202 escaños, el PSOE de Felipe González no tuvo reparos en cepillarse de un plumazo al primer holding privado de España para revenderlo posteriormente a precio de saldo a sus amiguetes y allegados. Con ese golpe de efecto se estrenaba el PSOE a los 82 días de aterrizar en el Consejo de Ministros, aplastando a la abeja de Rumasa bajo el puño y la rosa de unas siglas que, con aquella medida desproporcionada, inauguraba la cultura del pelotazo y los escándalos económicos de la era felipista. El afer Rumasa y la controvertida figura de su presidente, José María Ruiz Mateos, vuelven a estar en el candelero gracias a la serie documental emitida por la plataforma RTVE Play. Así que me he dicho que esta podría ser una buena ocasión para hablar de esta patata caliente, tal y como la denominaron los ministros socialistas al poco de jurar sus cargos. Pero empecemos por el principio y no adelantemos acontecimientos. En las convulsas e históricas jornadas de abril de 1931, 3 días antes de la proclamación de la Segunda República Española, nacía en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, un retoño que al cabo de los años llegaría a alcanzar tanta o mayor notoriedad que don Niceto Alcalá Zamora y Azaña juntos, aunque por motivos bien distintos. Desde luego, será difícil que su nombre pase al ostracismo del olvido, siquiera sea por la extravagancia de un personaje cuyo errático comportamiento se remonta, como mínimo, a un 23 de febrero de 1983. Ese otro 23F, y no el del 81, cuando nuestra incipiente democracia estuvo a punto de descarrilar en un recodo en el que esperaban agazapados Tejero y Milans del Bosch, Ruiz Mateos puso a prueba la sangre fría de un PSOE que acababa de aterrizar en el gobierno después de la aplastante victoria electoral del 28 de octubre de 1982. A Felipe González y sus flamantes 16 nuevos ministros, que todavía gastaban chaqueta y pantalón de pana, pero que se acostumbraron muy pronto al coche y al despacho oficiales, no les tembló el pulso a la hora de expropiar Rumasa, el holding creado en 1961 por Ruiz Mateos y sus hermanos con un capital social de 300.000 pesetas. Y todo esto viene a cuento, como decía al principio, porque el 27 de octubre de este año la plataforma de streaming RTVE Play estrenaba la serie documental Ruiz Mateos, el primer fenómeno viral, sobre la figura del singular, controvertido e irrepetible José María Ruiz Mateos y Jiménez de Tejada. Si no la han visto todavía, no me extraña. Uno se entera de estas cosas no por la propia televisión pública, que solo parece estar interesada en promocionar MasterChef y demás engendros, sino gracias a la labor de Zapa en la sección de medios y televisión de los diarios digitales. Y hete aquí que a veces nos encontramos con pequeñas joyas como la que os comento. A lo largo de 4 trepidantes capítulos,
se desgranan las andanzas personales, familiares, empresariales y judiciales del hombre que levantó un imperio de 700 empresas con más de 65.000 trabajadores directos y que facturaba anualmente alrededor de 350.000 millones de pesetas, es decir, más de 2.000 millones de euros, lo que representaba el 1,8% del PIB nacional. Aunque sin tanta repercusión como la serie que HBO estrenó en el 2019 sobre Jesús Gil, lo cierto y verdad es que la producción del ente público no desmerece para nada al producto de la todopoderosa HBO, reflejando fielmente el ambiente de una época en la que los efectos de la movida madrileña traspasaron las fronteras del ámbito musical y cultural de la capital. Ruiz Mateos, marqués de Olivara por obra y gracia de la República de San Marino, continúa estando de actualidad después de muerto, y casi 40 años después de que su criatura se derrumbase tras la detonación de la carga explosiva que supuso la aprobación el 23 de febrero de 1983 de un malhadado decreto ley de expropiación forzosa. Atrás quedaban los tiempos de esplendor y gloria de la transición, cuando Rumasa experimentó su fase de expansión y crecimiento. Por entonces se permitía el lujo de donar 300 millones de pesetas para financiar las actividades de la UCD de Adolfo Suárez, sin olvidarse tampoco de atender, como Dios manda, las arcas del Opus Dei con unos 4.000 millones de pesetas, al cambio unos 24 millones de euros. Y todo ello con la finalidad de comprar voluntades, apoyos y silencios por si acaso venían mal dadas después de las llamadas de atención por parte del Banco de España. Y vaya que si vinieron mal dadas. Las cosas empezaron a torcerse en cuanto los socialistas llegaron al poder. Pero los tira y afloja entre Rumasa y el Estado se remontaban a finales de la década de los 70, cuando el Banco de España redactó una serie de informes en los que mostraba su preocupación por la situación financiera del grupo. Aquellos informes reflejaban la desconfianza por la arriesgada política crediticia que practicaban los bancos del holding, concediendo cuantiosos créditos a las propias empresas del grupo. Ruiz Mateos se comprometió a hacer una auditoría que despejara las dudas del banco emisor, pero el empresario jerezano daba largas continuamente. Y aquel diálogo de sordos, con intercambio epistolar incluido, se prolongó hasta mediados de febrero de 1983, cuando varios periódicos se hicieron eco de las dificultades financieras por las que atravesaba Rumasa. El 18 de febrero de 1983, durante un almuerzo informal en la residencia madrileña de Miguel Boyer, el periodista Mariano Guindal lanzó una inocente pregunta al superministro de Economía y Hacienda. ¿Qué pasa con Rumasa, ministro? La respuesta del señor ministro encendería todas las alarmas. Boyer, que en esos momentos daba cuenta de un pastel adornado con una guinda roja, se puso algo nervioso. Los presentes se quedaron estupefactos cuando el ministro soltó, con toda la altanería de la que solía hacer gala, que si Ruiz Mateos no presentaba los resultados de la auditoría de Arthur Andersen, no le quedaría más remedio que enviarle a los inspectores del Banco de España. Y claro, estalló la bomba de relojería o se abrió la caja de los truenos, como ustedes prefieran. A partir de ese momento, los sucesos se desencadenaron vertiginosamente.
Al día siguiente, Ruiz Mateos llamó a la Moncloa preguntando por Felipe González, que evidentemente no se puso al aparato. Pero sí logró contactar con Boyer, ante quien protestó enérgicamente por sus irresponsables declaraciones del día anterior. Los dos se citaron para una reunión que tendría lugar el 21 de febrero. Pero ni por esas. No hubo acuerdo. El 22 de febrero, Ruiz Mateos ofrecería una rueda de prensa en la que se defendía de las acusaciones del señor ministro. El 23 de febrero, el Consejo de Ministros estuvo reunido desde por la mañana hasta por la noche, con un receso a media tarde para acudir a la sesión de control del Congreso. Se mascaba la tragedia. A su conclusión, Eduardo Sotillos, portavoz del Gobierno, cogió un coche y salió a toda pastilla hacia los estudios de Radiotelevisión Española en Prado del Rey. Acomodado en el asiento trasero, redactó a toda prisa un comunicado que leería en directo a las 23:40 horas en la primera cadena de televisión española, interrumpiendo la emisión del último telediario de la noche. Y así se enteraron los españoles, con nocturnidad y alevosía, de todo aquel embrollo. Aquel famoso decreto estaba compuesto por tan solo 8 artículos, pero pocas veces una norma tan escueta ha causado tanto estrago. Al día siguiente, el 24 de febrero, Miguel Boyer dio una rueda de prensa para tratar de justificar los pormenores de la operación. Pero ya era demasiado tarde para tranquilizar a los accionistas, trabajadores, inversores, acreedores, proveedores y demás actores que constituían el nervio de Rumasa. Desde la madrugada anterior se había ordenado a la Policía Nacional y a los GEO a que entraran en la sede central del grupo, situada en el Paseo de Recoletos y en las Torres de Jerez. La cosa se ponía seria. El refinado y soberbio Miguel Boyer sería el encargado de accionar el mecanismo que terminaría con los altos vuelos de la abeja descarriada. Pero no todos los miembros del gabinete estaban de acuerdo con aquella decisión. Felipe González, Narcís Serra, Gregorio Morán, Ernest Lluch y José Barrionuevo tenían sus reparos. Y es que había que estar muy seguros de la fiabilidad de los informes del Banco de España que ponían en duda los números de un grupo cuya división bancaria, por ejemplo, integraba a una veintena de entidades con 1.300 sucursales distribuidas por toda España, que disponía de 800.000 millones de pesetas en recursos y de 500.000 millones en activos inmobiliarios. Pero Boyer, un snob con ínfulas de intelectual, no era de los que aceptaban que su autoridad se pusiera en entredicho. Ruiz Mateos, en aquellos instantes iniciales de su caída en desgracia, se revolvería no solo contra Felipe González, Alfonso Guerra, Miguel Boyer o Mariano Rubio, sino que trató de arrastrar incluso al mismísimo rey Juan Carlos, a quien en otros tiempos, según sostienen algunos autores, habría regalado maletines con algún que otro milloncejo y transferido suculentas cantidades, se habla de hasta $3 millones, a una cuenta de un banco en Nueva York controlada por Manuel Prado y Colón de Carvajal, hombre del rey encargado de gestionar su patrimonio. Incluso Ruiz Mateos llegaría a espetar que él se convertiría en el Alfonso Armada de la economía española. Que la contundente medida adoptada por el gobierno contra Rumasa no estaba del todo clara, lo demostraba el hecho de que la sentencia del Tribunal Constitucional
que dirimió aquel conflicto, en diciembre de 1983, desestimó el recurso de inconstitucionalidad gracias al voto de calidad de su presidente, Manuel García Pelayo. El sí a favor de la inconstitucionalidad iba ganando por 6 votos a 5, cuando el presidente decidió decantar la cuestión a favor de la minoría. Quienes le conocían afirman que en aquella hora crítica García Pelayo actuó más como hombre de Estado que como jurista, puesto que una sentencia desfavorable habría acarreado la caída del gobierno. Hasta 6 magistrados emitieron un voto particular conjunto mostrando su discrepancia con un fallo que acabaría con el prestigio profesional de García Pelayo. Después de encajar el inesperado golpe de la expropiación, Ruiz Mateos huyó a Londres el 4 de marzo de 1983, ocasión aprovechada por el gobierno para anunciar una querella criminal contra él por los delitos de estafa, malversación de fondos y evasión de capitales. Y es que, al parecer, las cuentas de Rumasa no estaban tan saneadas como daban a entender sus libros contables. Entre pitos y flautas había acumulado una deuda de cerca de 65 millones de euros con Hacienda y con la Seguridad Social. Y desde la capital británica asistiría Ruiz Mateos a aquel fallo del Tribunal Constitucional. Después de ese revés judicial, juró venganza eterna tanto contra Miguel Boyer, responsable de reducir a escombros a la niña de sus ojos, como contra los jueces que se negaban a castigar las tropelías del PSOE. Se convirtió, por así decirlo, en una especie de justiciero a lo Edmundo Dantes. El despojo de firmas como el Banco Atlántico, Galerías Preciados o Loewe vivió una nueva fase judicial cuando en octubre de 1984 el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid promovió una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que en junio de 1983 convalidó el decreto de expropiación. Las circunstancias en que se cocinó la sentencia de 19 de diciembre de 1986, que pondría fin a ese procedimiento, no fueron precisamente ejemplares. Su contenido estaba ya redactado desde mediados de 1985 por parte del ponente Pere Verdaguer, mostrándose a favor de la inconstitucionalidad, es decir, en contra del gobierno. Pero una serie de maniobras torticeras y dilatorias por parte del presidente del Constitucional, fijando la votación hasta hacerla coincidir con una renovación parcial del Alto Tribunal en la que entrarían 6 magistrados de tendencia progresista, dieron lugar a un cambio de tornas. Se nombró a un nuevo ponente que terminó redactando una sentencia favorable a las tesis del gobierno por 10 votos contra 2. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto llegaba esa connivencia ideológica entre los nuevos magistrados y el partido en el gobierno, uno de ellos había ido en las listas del PSOE al Senado en las elecciones de 1977. Otro había sido asesor del ministro de Justicia en el debate parlamentario sobre la expropiación forzosa. Y por lo que respecta a García Pelayo, no se sentiría muy orgulloso de su proceder cuando decidió dimitir como presidente del Constitucional en febrero de 1986, 4 meses antes de que expirara su segundo mandato, abandonando España y autoexiliándose en Venezuela, donde fallecería 5 años después.
Mientras sucedían todos estos avatares judiciales, a Ruiz Mateos le había dado tiempo de ser detenido el 25 de abril de 1985 en Frankfurt, Alemania, donde hacía escala en un vuelo que regresaba desde Miami a Madrid. Después de pasar 90 días en prisión, consiguió salir en libertad bajo fianza de 550 millones de pesetas. Tras el último varapalo del Constitucional, sus diatribas subirían de tono, hasta el punto de que el miembro supernumerario del Opus Dei inauguró todo un circo de performance como medio de protesta. De modo que lo tengo muy claro y lo digo a los jueces, de los que los descalifico, y tengo un concepto malísimo cuando alguien, por ejemplo, va a un juicio, va temeroso, si tiene conciencia sucia de haber obrado mal, y dirá, uy, hay que ponerse bien con los jueces. Mariconcillos, castradillos, no tienen huevecillos. Y no estoy loco, ¿eh? ¿Quién no recuerda a Ruiz Mateos protagonizando su estrafalario show, casi siempre encaramado a lo alto de las escalinatas de algún juzgado, con el disfraz de Superman o de preso, aventando soflamas contra los jueces y los malvados socialistas? Y el populacho, por supuesto, encantado de la vida de poder presenciar tamaño espectáculo sin pasar por ventanilla. Sois unos frívolos, sois irresponsables, sois unos caraduras y unos desvergonzados. Y además no tenéis sensibilidad ninguna, hacéis sufrir lo indecible y no tenéis ni conciencia ni corazón. Sois auténticos alimañas. Yo creo que la mayoría de la gente sentía lástima y compasión por Ruiz Mateos, justificando el circo mediático que montaba día tras día allá donde hacía acto de presencia. Y es que cualquiera en su lugar habría perdido los estribos. Y puestos a posicionarse, el pueblo se puso del lado del más débil en lo que parecía una disputa entre David y Goliat. El primer golpe de efecto de Ruiz Mateos tuvo lugar el 27 de octubre de 1988, cuando se fugó de la Audiencia Nacional aprovechando un descuido de los policías que lo custodiaban. Salió por la puerta principal disfrazado con una peluca, unas gafas de sol y una gabardina a lo Humphrey Bogart. Evidentemente, rodó la cabeza del jefe de seguridad de la audiencia, el subcomisario Lozano de Sosa. Ruiz Mateos no sería detenido hasta el día 13 de noviembre en la localidad onubense de La Antilla. Por aquella fuga fue condenado en junio de 1999 a 2 meses de prisión, pero eso a él le importaba poco, puesto que su objetivo era hacer el mayor ruido mediático posible para que su caso permaneciera en primera plana de los medios de comunicación. Pero si hay una imagen emblemática de Ruiz Mateos, esa es la del 3 de mayo de 1989, cuando propinó un puñetazo en el rostro del pobre Miguel Boyer, a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. A ver si se atreve a salir, porque lo más probable es que le dé un puñetazo. Veremos ahora la salida. Que lo que quiero decirle, Boyer, hijo de perra, cuando te tenga que dar un puñetazo, no necesito al ujetista ni nada, déjame. Y además, si quiere, por favor, prescinde de tu escolta y tu seguridad y nos vemos con los chavales del colegio, en la calle. Pero para eso hace falta que sea macho, que sea viril, que sea medianamente hombre. No es más que un mariconazo, como he dicho anteriormente. ¿Cómo ha ido la declaración? Pues como debía ir, normalmente, ¿no? ¿Qué le ha preguntado al juez? Normalmente, ¿no? Boyer, cuando yo te tenga que da un puñetazo, Hombre, qué loco, te lo doy en directo sin ujetista, Pues- es un mariconazo. Pues a ver, Ya la tiene pues mal. no haber alquilado, Acuérdate en la carne, no haber en la carne. alquilado, ¿no? No me conoces. No haber alquilado. Eres un cretino, un No haber falsario, alquilado. un impostor. Ya ven ustedes, si no es cinismo el acusar de injurias a este Maricón, individuo, vente ¿no? a la calle, quítate de protección
y peleemos como machos y como hombres, pues, para que no digan eres malvado y hasta que no acabe con Vergüenza. Payaso. Esto te lo digo en serio. Payaso. No, para adentro, para adentro. Y el contrato de Isabel con Galerías Preciados que yo lo tuve en mi mano. Isabel firmó un contrato con Galerías Preciados. ¡Meón! ¡Meón! No te digas nada, ya te pongo. Tienes miedo, ¿verdad? Mucho circo, mucho circo. ¡Ladrón! ¡Eso! Quieto. ¡Eso! Venga, venga aquí. ¡Sinvergüenza! Delincuente. ¡Agresor! ¡A la cárcel! A dar la ¡Agresor no! De usted la cara. Pego, leche. Pego. Boyer apenas pudo defenderse. Alejado ya de la política, había dimitido como ministro en julio de 1985 y hacía apenas un año y medio que se había casado en segundas nupcias con Isabel Preisler. Su orgullo y el de su recién estrenada mujer resultaría herido de muerte aquel día. La prensa del corazón se relamía de gusto con todo aquello. Qué buenos sálvames habría facturado Jorge Javier Vázquez y su cuadrilla de sanguijuelas de haber estado en antena por aquel entonces. El famoso mandoble, acompañado del celebérrimo Que te pego leche, se convirtió en todo un símbolo en una España provinciana donde las correrías de Ruiz Mateos rivalizaban en notoriedad con las hazañas de Dionisio González, el Dioni, otro héroe del folclore popular que la tarde del 28 de julio de 1989 le dio por aligerar la pesada carga del furgón blindado de la empresa de seguridad que custodiaba, huyendo a Brasil con un botín de 300 millones de pesetas. Ni qué decir tiene que Candy Sociedad Anónima, la empresa de seguridad en cuestión, quebraría después de aquel golpe. La recompensa de Ruiz Mateos por el sopapo de Marras no sería tan suculenta como la del Dioni, pero tampoco fue moco de pavo, ni más ni menos que 2 escaños en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en junio del 89. La agrupación de electores que encabezaba obtuvo 600.000 votos, lo cual no ayudó demasiado a que los españoles nos creáramos una idea seria de Europa. Había que estar ciego como para no darse cuenta de que todo era una estratagema tras la que parapetarse ante sus continuos problemas con la justicia. Hasta Europa llegaron los ecos de un Ruiz Mateos que hasta ese momento predicaba en el desierto, elevando el tono de su lamento mientras asistía al reparto de su imperio a empresarios cercanos a los socialistas. Y es que, con el dinero público recaudado de los impuestos de todos los españoles, en total casi 1 billón con B de las antiguas pesetas, fueron saneadas las empresas de Rumasa, inyección económica de la que se beneficiaron los amiguetes del gobierno. Galerías Preciados, por ejemplo, se vendió a la familia venezolana de los Cisneros, amigos personales del presidente González, por 200 millones de pesetas. Tan solo un año después, los Cisneros la revendieron a un grupo británico por 30.000 millones de pesetas. Y mientras tanto, Ruiz Mateos esperando a que le pagaran el justiprecio correspondiente de la expropiación. Pero no se crean que el de Rumasa era el único berenjenal en el que andaba metido el gobierno. Por aquellas fechas se daba el pistoletazo de salida a la guerra sucia contra ETA. Así, a finales de 1983, entran en acción los GAL, grupos antiterroristas de liberación
con el secuestro, tortura y asesinato de los etarras Lassa y Zabala y con el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, al que los mercenarios encargados de la acción confundieron con el dirigente de ETA Mikel Lujua. Como podemos comprobar, los socialistas no perdían el tiempo y no se andaban con chiquitas. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, a Rumasa. Dicen que el paso del tiempo es el mejor bálsamo para calmar el ímpetu de las primeras pasiones. Así que yo creí que don José María Ruiz Mateos se volvería un hombre serio y responsable a medida que las canas iban poblando sus despejadas sienes, apartándose de la imagen que en su día le convirtieron en rehén de su propia excentricidad. Confiaba en que Teresa Rivero, su fiel esposa y madre de su extensa prole, hiciera entrar en vereda al provecto patriarca para que abandonara el culebrón en el que había convertido su vida. Y así, en principio, se propuso hacerlo cuando en 1996 creó el entramado societario denominado Nueva Rumasa, con firmas punteras como Dul, Cacaolat, Apis, Bodegas Garbey, Fruco, Clesa, El Gorriaga, Roine, Trapa y el club de fútbol Rayo Vallecano. Nueva Rumasa es uno de los grupos empresariales más importantes del país y una sólida oportunidad de inversión. 107 empresas, una valoración patrimonial neta de 3.000 millones de euros, 10.000 empleados, exportando a 78 países, 1.500 millones de euros de facturación, marcas líderes, compañías de referencia en sectores consolidados, alimentación, bodegas y bebidas, distribución, división agrícola y ganadera, hoteles y patrimonial. Ahora, una inversión rentable y segura. Suscriba pagarés corporativos con una rentabilidad garantizada del 8% de interés anual y vencimiento a un año. Llame al 902-222-277 o consulte en www.nuevarumasa.com. Esta operación, conforme a lo establecido en el artículo 30 bis de la Ley del Mercado de Valores, no requiere del registro previo de un folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El importe mínimo por cada inversor es de 50.000 euros y los pagarés no estarán admitidos a negociación en ningún mercado secundario. Nueva Rumasa, comprometidos con el empleo. Parecía que la fortuna volvía a sonreír a los Ruiz Mateos, reverdeciendo viejos laureles a través de una agresiva campaña publicitaria con el objetivo de captar a pequeños inversores para que compraran pagarés a cambio de las promesas de un alto interés de rentabilidad. Parecía, insisto, que el viento soplaba a favor, que las tormentas del pasado se tornaban en calma plácida. Pero no era más que un espejismo. Ya se sabe que la cabra tira al monte y todo se volvió a torcer a partir de febrero de 2011, cuando las 10 mayores empresas del grupo se acogieron a la ley concursal. Como era de prever, todo resultaría una estafa monumental urdida por Ruiz Mateos y sus 6 hijos varones, que en la actualidad están a la espera de juicio y que afrontan penas de hasta 16 años de cárcel por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El señor Marqués ya no está entre nosotros para responder por este nuevo fraude, pero el día en que dio la rueda de prensa para prometer que todos los ahorradores de Nueva Rumasa recuperarían hasta la última peseta invertida, afirmó categórico que en caso de no ser así, se pegaría un tiro si su religión no se lo prohibiese. No hizo falta llegar a ese extremo, puesto que Ruiz Mateos moriría de causas naturales el 7 de septiembre de 2015. Los últimos años de su vida no fueron precisamente sosegados. Desahuciado de su casoplón en el barrio madrileño de Somosaguas y enemistado con gran parte de su familia a cuenta de una hija secreta, el Parkinson iría debilitando su maltrecha salud
hasta que una neumonía y una inoportuna rotura de cadera dieron con sus huesos en la sepultura. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace. La solución más constructiva era la expropiación. Es el imperio más grande de España. Hay que ver cómo se pone la gente cuando le quitan algo. A ver si se atreve a salir, porque lo más probable es que le dé un puñetazo. Porque un Mateo era muy peligroso. Y cuando salimos... ¡Y te pego leche! Se tenía que disfrutar. Bueno, Ruiz Mateo se convirtió en un personaje que ahora sería trending topic. ¡Detenerle! ¡Mujer, bótame! ¡Hombre, bótame! ¿Pero qué hace este señor? El planeta Tierra sin circo sería un planeta muchísimo más triste. Podría ser una cosa interesante para él, el Rayo Vallecano. Te vas a enterar, bribón. Me vienen y me dicen que si le he dado algo. Un villano, sin duda. Deciden financiarse a través de aportaciones de gente particular. Que hayan sido capaces de hacer tal estafa. ¿Un bandido, un malhechor o una víctima del gobierno de la nación? Y en fin, queridos oyentes, todo esto y mucho más es lo que podréis ver en el documental Ruiz Mateos, el primer fenómeno viral. Personaje que ha pasado a la historia política, económica y judicial de nuestro país y que se retrató a sí mismo cuando dijo aquello de que el día que me muera, mi soberbia morirá un día después. Por tanto, os animo a que os paséis por RTV Play, aunque solo sea para comprobar que la tele pública es capaz de producir documentales de calidad y no solo la bazofia a la que nos tiene acostumbrados últimamente. Así que, sin otro particular, me despido de vosotros hasta un próximo capítulo.